Bueno, mi nombre es Oscar Daniel Ovalle, actualmente soy SRE en Amadeus. Bueno, básicamente, pues yo tengo un poco, para que me conozcan, tengo un poco más de 15 años de experiencia en el sector de TI. He pasado por diferentes roles, desde analista funcional a líder técnico, arquitecto, y desde hace unos años pues me he venido desempeñando como SRE en Amadeus. Listo, hoy vamos a hablar sobre los protocolos de comunicación con inteligencia artificial. Nos vamos a enfocar un poco en MCP dentro de un contexto DevOps. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una pequeña introducción de esta charla, de qué vamos a mostrar en la charla, de qué esperamos de esta charla. Vamos a hablar sobre GenAI o inteligencia artificial generativa. Vamos a hablar un poco de agentes de inteligencia artificial. Y pasamos a los protocolos de comunicación con inteligencia artificial. Vamos a ver, como los más relevantes, por así decirlo. Vamos a ver ACP, vamos a ver Agent to Agent y pues vamos a ver MCP, enfocándonos un poco en el contexto de DevOps. Vamos a ver la arquitectura y cómo lo vamos a usar pues ya en DevOps. ¿Listo? Y pues si nos queda algo de tiempo, algo de preguntas, si hay. Listo, entonces, bueno, el día de hoy todos hemos escuchado hablar de inteligencia artificial, ¿cierto? De Deep Learning, de protocolos, de Gemini, MCP, LLM, agentes, modelos. Pero a mí me pasó que cuando yo quería aprender sobre este tema, no sabía por dónde empezar, porque hay mucha información. Y si ustedes buscan con Copilot o digamos en internet, lo que sea, salen muchos videos de cómo entender el tema de inteligencia artificial en 5 minutos, en 10 minutos, lo que sea, y hay mucha información regada, y me pasó, no sabía por dónde empezar, no sabía cómo utilizarlo en mi trabajo, ¿sí? No sabía cómo implementarlo. Entonces, el objetivo de esta charla es, digamos que, tomar todo ese conocimiento, todo lo que hemos visto inclusive hoy, que hoy pues hemos hablado de MCP, hemos hablado de observabilidad, hemos hablado de agentes, etcétera, etcétera, y tratar de unirlo para darle un inicio y una implementación a todo ese mundo de posibilidades y a ese contexto de herramientas y digamos de palabras que tenemos acá y cómo darle ese objetivo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en esta charla. Entonces, para hablar de protocolos de comunicación necesitamos sí o sí pues hablar de inteligencia artificial y en este caso específico de inteligencia artificial generativa. Ya tuvimos una charla de inteligencia artificial generativa y pues básicamente, para resumir, inteligencia artificial generativa pues se basa obviamente en la inteligencia artificial tradicional, ¿cierto? Solo que la inteligencia artificial tradicional, digamos, se basa en una data, ¿cierto? En un LLM, y esa data, digamos, que me sirve a mí para poder tal vez pronosticar ciertas cosas, tal vez hacer ciertas peticiones, que me responda ciertas cosas que necesito, pero hasta ahí. Es decir, por ejemplo, vamos a Copilot, a Gemini, a cualquiera de estos chatbots y les decimos, necesito que me digas, hacemos una pregunta específica. Bueno, digamos, en este caso Copilot busca como la respuesta según las referencias y me trae la respuesta. Hasta ahí. Eso es inteligencia artificial tradicional. En este caso, la inteligencia artificial generativa, pues lo que hace es ir más allá. Entonces, esta inteligencia artificial construye su propia data, construye la base de su información, ya sea en texto, imágenes, ya sea en estructuras de datos, ya sea en X cosa, lo que necesitemos, y básicamente funciona en 3 simples fases. Tenemos una fase inicial de entrenamiento en la que la inteligencia artificial crea un modelo base, ¿cierto? Y ese modelo base se va entrenando basado en la data que él mismo está creando.
En la segunda fase de adaptación, pues como su nombre lo indica, adapta, digamos, esa información que recibe hacia una tarea específica que nosotros le hayamos definido. Y la tercera fase, que es ya de generación, en esa fase es basado en la generación y la misma evaluación. Entonces, en esa fase de generación lo que hace es, digamos, crear o generar lo que le hemos pedido y evalúa lo que él generó, lo que creó, para poder volver hacia la fase de entrenamiento y poder perfeccionar ese mismo modelo base. Básicamente eso es lo que hace la inteligencia artificial generativa. ¿Listo? Listo. Entonces ahora vamos a hablar de agentes. Entonces, ya vemos que era inteligencia artificial generativa. Entonces necesitamos algo, una aplicación o algo que haga uso de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un agente? Un agente básicamente es una aplicación que me permite a mí interactuar con otras aplicaciones, otros servicios, por medio de una entrada que le da pues, el usuario y el contexto de estas aplicaciones o estos digamos, agentes externos, puede ser. ¿Sí? Entonces, esta palabra que acabo de decir, contexto, es muy importante para todo este tema que estamos viendo de protocolos de comunicación, de inteligencia artificial generativa y de MCP, y etcétera, etcétera. Entonces, tengámoslo muy, muy en cuenta el tema de contexto. ¿Por qué? Porque sin un contexto, ya lo acabamos de ver en la charla, sin un contexto, mi agente no sabe qué va a hacer, ¿cierto? Básicamente. ¿Listo? Listo. Entonces, resulta que este agente, digamos que se compone de varios pues, módulos o componentes que me permiten a mí o me facilitan a mí la administración de información, el aprendizaje, la toma de decisiones y digamos que la realización de, pues, de tareas, de acciones. ¿Listo? Entonces tenemos 4 modelos acá y digamos que el modelo inicial, que es el modelo de percepción, básicamente lo que me permite a mí o a la gente es tener, digamos, el algoritmo que va a utilizar y la forma de entender este algoritmo, de que la máquina me pueda entender ese algoritmo. Entonces esa es la fase o digamos, el componente de percepción. Tenemos otro componente que es de razonamiento, en el cual pues voy a hacer uso de ese algoritmo y este razonamiento me va a permitir a mí digamos, poder tomar de alguna forma decisiones basado en esta información que tenemos aquí en la capa o digamos, en el componente de percepción. Por otro lado tenemos el componente de aprendizaje. Vemos que estos agentes de inteligencia artificial tienen un bucle en el cual cada vez, como lo vimos en la diapositiva anterior, cada vez van aprendiendo de ellos mismos y el resultado que ellos están dando. ¿Listo? Entonces, este componente de learning pues hace que tengan ese aprendizaje basado, digamos, en la percepción, el razonamiento y la evaluación después de las acciones. Y por último tenemos nuestro componente de acción, que es el que se encarga de obtener toda la información y al final generar lo que nosotros le hemos pedido que lo haga el agente. Entonces básicamente son los 4 componentes que contiene los agentes normalmente. Entonces, ya hablamos de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Ya hablamos o volvimos a hablar de agentes de inteligencia artificial. Ahora sí podemos hablar de protocolos de comunicación con inteligencia artificial. Básicamente, pues, vemos los protocolos, todos sabemos pues, que es un protocolo, ¿no? Es como una serie de reglas o normas que seguimos pues, para, digamos, un proceso. Entonces, la inteligencia artificial o la comunicación con la inteligencia artificial pues también necesita esa serie de normas o esa serie de reglas. En este caso tenemos unas funciones claves que utilizan estos protocolos o que deberían utilizar los protocolos
para poderse comunicar con un agente o con agentes de inteligencia artificial. Entonces, inicialmente tenemos digamos, el framework de intercambio de mensajes, que básicamente me permite a mí establecer el receptor, el remitente, el contenido del mensaje que nosotros vamos a utilizar para comunicarnos con esos agentes. Tenemos la coordinación y sincronización. Entonces, en esta etapa vamos a establecer en qué momento voy a hacer el llamado a cierto tipo de agente o, digamos, en qué momento voy a lanzar digamos, una solicitud o voy a esperar una respuesta, porque pues yo necesito una respuesta en cierto momento, no pues, digamos, cuando el agente lo quiera dar, sino en cierto tipo de momento. Entonces, este protocolo en la función de coordinación y sincronización me permite a mí establecer ese tiempo exacto, ese momento digamos, de coordinar esos mensajes. Por otro lado, tenemos la función de negociación de conflictos y resolución de conflictos. Resulta que cuando tenemos comunicación con múltiples agentes, va a llegar un momento en el que van a haber conflictos en esa comunicación o en esa respuesta que yo estoy esperando. No sé si les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, están preguntándole a Gemini algo, más que todo pasa con operaciones matemáticas o cálculo o temas así, y le preguntan a Copilot y tienen como dos respuestas diferentes, ya sean por, digamos, múltiplos o cosas así. Entonces, en esta etapa de negociación, o en esta función de negociación, me permite a mí entender y establecer qué hacer en esos momentos, ¿sí? Qué hacer cuando, digamos, dos agentes digamos, tienen conflictos, ¿listo? Por otra parte, tenemos la función de asignación y delegación de tareas, que básicamente me permite a mí establecer qué agente o qué agentes se van a hacer cargo de qué tareas. Porque digamos que nosotros podemos utilizar un agente para que haga múltiples cosas, ¿cierto? Pero no es una buena práctica porque si yo le asigno a un agente específicamente una tarea, estoy muy seguro que ese agente la va a hacer mejor que si le asigno varias tareas diferentes. Entonces, en los protocolos de comunicación, mi función, o sea, la función dentro del protocolo es poder asignar esas tareas y delegar esa tarea al agente específico para poderla hacer. Por otra parte, tenemos la detección y el recovery de los errores. Entonces, ¿qué pasa cuando mi agente se va a comunicar con un servicio externo y el servicio está caído? Entonces, yo necesito saber qué voy a hacer en ese caso. Si yo necesito, digamos, no sé, esperar y volver a lanzar la petición en un momento específico, o qué hacer con esa detección de errores. Y por último, la seguridad y la privacidad, que básicamente es la forma de comunicación entre los agentes. Yo necesito que esa comunicación sea segura, yo necesito que tenga digamos, una encriptación, yo necesito que yo pueda hablar con otros agentes y pues que mis datos sean privados, ¿no? Entonces, estas son como las principales funciones de un protocolo de comunicación con inteligencia artificial o con agentes de inteligencia artificial. Entonces, estos protocolos de comunicación, digamos, como hemos visto, tienen unas funciones clave y también tienen, digamos, unos componentes clave también. Entonces, tenemos la estructura de mensaje, que ya lo habíamos visto, digamos, es como mi remitente, hacia quién va dirigido, el contenido del mensaje y, digamos, la posible metadata que puedo enviar en este mensaje. Tenemos unos lenguajes de comunicación específicos que utilizan los agentes. Entonces necesitamos definir o que esos lenguajes de comunicación sean estándares o sea un estándar para la comunicación entre estos agentes. Por otro lado, la semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito que el mensaje, digamos, tenemos un lenguaje, pero necesito que este mensaje sea claro, ¿sí? Que el agente pueda entender lo que le estoy solicitando, lo que le estoy pidiendo. Entonces, esa es la semántica de
de mi mensaje. Y la interacción con protocolos es porque, digamos que, como vimos digamos, al principio, nosotros podemos comunicarnos con diferentes protocolos, ¿sí? No hay un protocolo que sea más que otro, que digamos, este funciona y este no me funciona, este es más, este es mejor, no. Es dependiendo el tipo de, digamos, de implementación que voy a hacer. Entonces necesito obligatoriamente saber interactuar con otros protocolos. Y por último, pues como ya lo habíamos visto, el manejo de errores. ¿Listo? Listo. Entonces, ya vimos a grandes rasgos lo que eran los protocolos de comunicación con inteligencia artificial. Ahora vamos a ver, vemos como los principales. Entonces, inicialmente tenemos el Agent Communication Protocol, o ACP, que es un protocolo utilizado para agentes externos hacia un sistema de multiagentes, principalmente. Entonces, su comunicación es basado en REST. ¿Qué quiere decir? Que básicamente yo puedo hacer peticiones HTTP para comunicarme con otros agentes, ¿sí? Entonces, hacer un protocolo basado en REST, pues yo puedo, digamos, no necesito un SDK para poder utilizar este protocolo de comunicación. Yo puedo hacerlo con Postman, yo puedo hacer petición HTTP normal y puedo comunicarme con otros agentes por medio de este protocolo. Algo importante es que al ser de tipo REST, la comunicación, también, digamos, no necesito un SDK, pero sí tengo disponible un SDK para poder hacer una mejor implementación de este protocolo. Otra cosa importante de este protocolo es que su comunicación por defecto es de forma asíncrona, ¿sí? Pero yo lo puedo habilitar para que sea de forma síncrona. Ustedes ven acá que yo, digamos, como les había comentado, tengo la comunicación de un agente externo a un sistema multiagente, pero como les decía en la diapositiva anterior, yo me puedo comunicar con otros protocolos. Entonces, si yo utilizo el protocolo de comunicación ACP o ICP, yo puedo utilizar dentro de mi sistema de multiagentes un protocolo MCP para comunicarme con otras herramientas. No solamente con otros agentes, sino con otras herramientas. Entonces, ahí es donde les digo que no es que un protocolo sea mejor que otro, sino es dependiendo de cómo yo los pueda utilizar. Listo. Vamos a ver el protocolo Agent to Agent. Entonces, este es un protocolo lanzado por Google que básicamente, como su nombre lo indica, es comunicación entre agentes. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste este protocolo? En que tenemos un agente cliente que es el que se comunica directamente con unos agentes remotos, ¿sí? Entonces, esta comunicación de agente a agente se hace por medio de un servidor A2A, ¿sí? Y el cliente es el que se encarga de hacer el llamado a los agentes remotos para que al final, digamos que recompile toda la información y se la entregue al usuario final. Entonces, ¿cómo hace este agente cliente para comunicarse con estos agentes remotos? Básicamente hacen uso de un agent card que tiene cada uno de estos agentes, en donde ese agent card me permite a mí ver la descripción y las funcionalidades de este agente. Entonces, en ese agent card yo puedo saber qué hace este agente o cuál es su función principal de este agente. Entonces, con este agent card yo puedo decirle al cliente: utilíceme solamente este agente para hacer X cosa. Algo importante de este protocolo es que, digamos que estos agentes no funcionan por separado, es decir, yo le designo una tarea a esta agente y vaya a haga lo que tenga que hacer y listo. No, ellos funcionan como un equipo de trabajo. Entonces, eso es súper importante porque, digamos, el que recolecta toda la información y el que hace que el equipo de trabajo funcione es el client agent, ¿listo? Y al final, pues es el que se entrega toda la información al usuario. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el MCP, Model Context Protocol. Entonces ya han habido charlas sobre esto, ya más o menos sabemos de qué trata, de qué va. Básicamente es un protocolo que me permite a mí
comunicarme no solamente con, digamos, con herramientas o con servicios externos, sino con otro tipo de herramientas, como con interfaces de chat, con IDEs o editores, ¿cierto? Con otras aplicaciones de inteligencia artificial, con archivos, digamos, con archivos locales que yo tenga, con herramientas de despliegue o de desarrollo también, y con herramientas de productividad y de comunicación. Entonces, es un protocolo open source, ¿cierto?, que me sirve a mí para poderme comunicar pues, con diferentes herramientas, no solamente con agentes, sino con otro tipo de herramientas. Por eso, en esta charla, pues digamos que nos enfocamos un poco en este protocolo, porque para el contexto de DevOps es algo que nos es muy útil, y creo que ya lo hemos visto en otras charlas de cómo funciona, cómo lo conectamos. Entonces, digamos que es el protocolo que hemos escogido por esa razón. Listo, entonces, pues ya vimos lo que era inteligencia artificial generativa, ya vimos lo que eran los agentes de inteligencia artificial, los protocolos de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos utilizar MCP en un contexto DevOps? ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, para saber cómo lo utilizamos, necesitamos ver la arquitectura de MCP. Entonces, esto ya lo vimos antes, básicamente es una arquitectura simple, es una arquitectura cliente-servidor, ¿cierto? Nada del otro mundo, en donde tenemos un MCP host, que básicamente este MCP host es nuestro cliente de inteligencia artificial, ¿cierto? O nuestro agente. Este agente va a crear un cliente de MCP que se va a comunicar con un servidor MCP, ¿cierto? Esta comunicación de cliente a servidor MCP se hace por medio de un JSON RPC, ¿cierto? Y este MCP server es el que al final se va a comunicar con mi servicio externo, lo que yo necesito, y me va a dar el contexto para que mi cliente pueda hacer uso de esa información. ¿Listo? Entonces, hay algo muy importante aquí en esta arquitectura de MCP. Primero, si ustedes ven por acá, pues yo tengo una forma de comunicación JSON RPC, pero por acá dice que STDIO y por acá HTTP SSE. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a comunicarme con, digamos, servicios internos o servicios locales, yo voy a utilizar STDIO porque es digamos, una forma de comunicación simple que no requiere, digamos, como tanta seguridad, porque al final estoy en un sistema local, en un sistema que yo conozco. Pero cuando yo me voy a comunicar con información o con sistemas externos o remotos o APIs externas, yo necesito un tipo de comunicación, pues primero HTTP con una seguridad SSE. ¿Listo? Entonces, cuando el MCP host, yo le digo como usuario, hago un prompt hacia el MCP host, él va a crear una instancia única hacia mi MCP server, ¿sí? Entonces, si yo necesito conectarme con diferentes agentes externos o diferentes servicios externos, cada vez que yo haga una petición, va a crear una instancia única de ese cliente hacia ese servidor. Entonces, son instancias totalmente diferentes que al final mi MCP host o mi agente pues va a tener toda la información y me va a devolver o va a hacer lo que yo necesita que haga. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces ya vimos la arquitectura, sabemos que es una arquitectura simple, cliente-servidor, ¿cierto? Sabemos cómo se comunica, sabemos que utiliza JSON, RPC, etc. Entonces, ¿cómo lo utilizamos en un contexto de DevOps? Entonces resulta que nosotros como DevOps pues hacemos uso de muchas herramientas, ¿cierto? Tenemos uso de un IDE, tenemos por acá una terminal, un asistente de chat, ahorita. Por acá tenemos nuestros clústeres en AWS, con EKS, tenemos con AKS, tenemos nuestra integración continua y nuestro despliegue continuo con Jenkins, ¿cierto? Tenemos por acá, de pronto le metemos algo de Jenkins como código, puede ser. Y tenemos nuestros logs, por ejemplo, en nuestro caso, en Amadeus, tenemos nuestros logs con Splunk. Entonces, teniendo como todo este ambiente, si yo le dijera, digamos, a un agente de inteligencia artificial, necesito saber por qué se me cayó un pod,
pues él no me va a saber responder, ¿cierto? Él no va a saber de qué me está hablando, cuál pod, no entiendo. Entonces necesitamos darle un contexto a ese agente para que él me pueda responder y decir, oiga, sí, se cayó este pod, entonces me voy a comunicar con el API de Kubernetes y voy a listear cuál fue el pod que se cayó y por qué se cayó, etc. Entonces, en este caso, hacemos uso del servidor MCP que necesitamos o que, digamos, que va a comunicarse directamente con la herramienta que yo necesito pues comunicarme, necesito saber qué es lo que está pasando con esa herramienta. Entonces, como vimos en la arquitectura, por cada, digamos, por cada llamado a cada herramienta, pues yo necesito un MCP server dedicado para esa herramienta y necesito una instancia de ese MCP server que la llame un MCP cliente, ¿cierto? Entonces, básicamente, dentro de un contexto de Ops, pues nosotros podemos hacer uso de estos servidores MCP para comunicarnos con nuestras herramientas, con las herramientas que trabajamos día a día. ¿Listo? Ahora, ¿qué otros usos le podemos dar a, digamos, en este caso al protocolo MCP dentro de nuestro contexto de Ops? Entonces, lo vemos aquí en las charlas, podemos tomar el tema de automatización con CI/CD, podemos lanzar pipelines, podemos mergear ramas, desplegar ambientes y digamos, hacer reportes digamos, de algunos estados a través de diferentes herramientas. De hecho, esta mañana tuvimos una charla con un ponente de Amadeus en la que nos estaba mostrando cómo yo puedo tener un reporte de vulnerabilidades cuando yo hago un release y cómo yo puedo darle ese reporte de vulnerabilidades a Copilot para que Copilot me ayude a resolver ciertas vulnerabilidades. Entonces, de esta forma lo podemos hacer. Administración de código, entonces podemos listar los pull requests, correr code reviews, digamos que hablamos de las vulnerabilidades. El tema de observabilidad, que lo vimos en la charla anterior, que es como lo estamos enfocando ahorita en Amadeus, es cómo poder llevar la observabilidad hacia, digamos, nuestra detección de anomalías o de incidentes. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos nuestros logs y estamos utilizando un servidor MCP específicamente de Splunk para poder acceder o poderle dar ese contexto de esos logs de qué es lo que está pasando en la aplicación, ¿sí? Y ese servidor MCP pues ya tiene esa información y cuando hay un incidente simplemente nosotros le preguntamos qué fue lo que pasó, él tiene toda la traza de los logs y puede decir lo que pasó fue que en tal fecha se hizo este cambio, se agregó este cambio y este cambio está afectando digamos, la aplicación. Entonces, de esa forma, pues optimizamos nosotros el tiempo para poder encontrar esas posibles fallas dentro digamos, de nuestra aplicación. Y como infraestructura como código, pues yo puedo escalar la infraestructura automáticamente o pues modificar algunos recursos, o sea, memoria, etcétera, utilizando este protocolo. ¿Listo? Entonces, como es un protocolo de código abierto, pues ya tenemos, obviamente hay una comunidad que ya ha creado diferentes servidores MCP. Entonces, como ya les había comentado, tenemos un servidor de MCP de Splunk específicamente que podemos utilizar y que, digamos, es conveniente porque no vamos a tener problemas digamos, de seguridad en la información, porque es una herramienta que estamos utilizando digamos, dentro del entorno laboral y que puede tener acceso a esa información. Digamos que eso es algo muy importante porque si nosotros decidimos utilizar un servidor de MCP, pues necesitamos darle un contexto, ¿no? Necesitamos decirle de qué estamos hablando. Y para eso pues necesitamos darle nuestra información o la información, digamos, la data para que él pueda saber. Entonces, digamos que el mensaje es, utilicémoslo con responsabilidad porque digamos que es información que tal vez pues no es tan fácil que digamos, otros servicios la obtengan. Entonces, nosotros como es un protocolo de código abierto, pues podemos desarrollar nuestro propio servidor MCP y pues digamos si es más factible para nosotros, pues lo podríamos hacer de esa forma.
Creo que no me queda espacio para preguntas, pero pues eso era todo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ajustándonos muy bien a la programación, tenemos un speaker más, tenemos la oportunidad también de pagar hoy, durante hoy y solo por hoy, la jornada de 2026, que va a tener un 50% de descuento, solo por hoy, 50% de descuento. Eduardo Spotti ya está listo. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien. Les quiero compartir algo de su reseña y es que le encanta, dice, le apasiona construir negocios basados en tecnología, encontrando el valor y divirtiéndose en el proceso. ¿Ya pues? Vamos. Bueno, buenas noches a todos ya a esta hora. ¿Cómo están? Levanten la mano quien está saturado de información. Bien, vamos. Bueno, mejor para mí entonces. Voy a tratar de hacer esta charla lo más breve y simpática posible por la hora en la que estamos. ¿Cuántos de ustedes usan Kubernetes con sus cargas de trabajo? Quiero ver muchas manos. Bien. Y los que no también levanten. Bueno, la idea de la charla de hoy es contarles un poco lo que tiene que ver con un asset que generamos, con toda la experiencia técnica y también no técnica, ¿no?, en el recorrido de adopción de Kubernetes, en entornos corporativos, en entornos grandes, que es donde encontramos los mayores desafíos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un poco y muy breve de la evolución de Kubernetes, por qué estamos acá hablando de esto hoy, eventualmente. Me gusta mirar a todos si tengo gente perdida allá. ¿Cómo está el ecosistema de Kubernetes hoy, para aquellos que lo estamos utilizando? Nuestro humilde modelo de madurez de Kubernetes, que les voy a contar cómo se construyó, y bueno, algunas integraciones y el futuro de este asset. Y un poco de quién soy y por qué estoy hablando de esto. Principalmente lo que me gusta acá, más allá del slide egocéntrico, es contarles que un poco la idea de también participar de estos DevOps Days es que ustedes entiendan el poder que tiene la comunidad. A mí la comunidad me ha brindado todo, conocimiento, experiencia, amigos. Y en ese contexto es que me animo a hoy liderar comunidades de AWS, de la CNCF a nivel LATAM y Argentina, también de GitHub. Y bueno, que cuando ustedes participen de este tipo de eventos se animen también a exponer, a compartir en comunidad, que les van a dar algunos rótulos que no son más que un premio también a ese esfuerzo como embajador de la CNCF o DevOps Institute, y que les va a dar cierta visibilidad y beneficio en el desarrollo profesional. Soy contribuidor open source, miembro activo de iniciativas como 12 Factor, que ¿alguien conoce 12 Factor? Levante la mano. Pocos. Bueno, me pasa bastante. Yo les recomiendo que entren a la página de 12 Factor. Es una iniciativa open source también que define 12 reglas que van evolucionando constantemente para construir aplicaciones nativas de nube. Por si no se dieron cuenta, soy de Argentina, hincha de Boca Juniors, practicante de artes marciales y, entre otras cosas, docente también. Y algunas de las empresas en las que trabajé, solo para dato anecdótico. Hablando un poco de Kubernetes, este es un poco viejito el indicador, pero nos dice que para el año que viene Gartner, el 90% de las cargas de trabajo van a estar ya ejecutándose en aplicaciones en containers, lo cual es importante porque nos brinda un montón de beneficios a nivel portabilidad, escalabilidad, resiliencia. Entonces, sabemos que todo va hacia contenedores, ¿no? Y hoy, una de las plataformas que nos permite la orquestación de contenedores a gran escala es Kubernetes. Acá pueden ver la evolución a lo largo de los años y que las principales empresas contribuidoras del código de Kubernetes son las que están acá con nosotros, las que trabajan todos: Google, Red Hat, VMware, Microsoft, AWS, SUSE, entre otras. Y la cantidad, el volumen de trabajo que tiene este proyecto open source ha crecido obviamente a gran escala. Entonces, y esto es una adopción de Kubernetes año tras año en miles de empresas. No hay más que decir que se volvió una tendencia tecnológica como plataforma para orquestar nuestras cargas de trabajo. ¿Y por qué estamos acá? Básicamente. No sé si alguien habrá visto esta imagen del iceberg, pero aquellos que seguramente hoy están administrando Kubernetes a gran escala saben que los deployments, la escalabilidad, correr una nueva aplicación es solo el comienzo, ¿no? Y esto va empeorando a medida que uno va gestionando de manera más personalizada los recursos de Kubernetes.
Entonces, la realidad es que Kubernetes es muy lindo para orquestar contenedores, pero no es completamente sencillo. Hay una curva de aprendizaje. A medida que avanzamos, el conocimiento necesita intensificarse. Necesitamos saber a bajo nivel qué es lo que está ocurriendo con nuestros desarrollos. Todo lo que tiene que ver con la selección de herramientas también es algo complejo. Ahora vamos a ver un poco el ecosistema. Van a requerir de gente capacitada en Kubernetes. Hay muchos QAstronaut acá dando vueltas, así que les pueden preguntar. Y, bueno, cuesta muchas veces entender si estamos bien o estamos mal. Listo, tenemos nuestro clúster de Kubernetes. ¿Y ahora qué? Y para colmo, el mercado no la hace fácil, ¿no? O sea, no sé si alguien ha visto, estos son distintas empresas, organizaciones, que generan como esta especie de diagramas con todas las herramientas que podríamos implementar en nuestros clústeres. Pero bueno, digo, para gestión del clúster, para red, para seguridad, para observabilidad, ¿cómo elegimos? O sea, ¿cómo realmente elegimos? Y si encima, bueno, ahí les dejo una herramienta que es K8S Map, es un sitio que engloba algunas de estas herramientas, pero si encima le sumamos lo que es el landscape de la Cloud Native Foundation, donde muchos proyectos, casi 300, se integran al ecosistema de Kubernetes, ¿cómo elegimos? ¿Cómo decidimos realmente cómo podemos avanzar en la selección de estas herramientas? Entonces, es ahí donde aparece una herramienta muy sencilla, no es más que un Excel, ¿no? Que consta de múltiples dominios y múltiples niveles. Voy a explicar rápidamente esto, la idea es que después lo vayamos profundizando. Pero básicamente tenemos 4 niveles. Uno inicial, que es instalo mi primer clúster y ahora qué hago. Uno fundacional, que consideramos como prácticas que deben estar en la interacción con nuestros clústeres de Kubernetes. Un nivel establecido, que es el tercero, donde ya avanzamos en no solamente tener prácticas necesarias, sino también escaladas. Y un nivel avanzado que apunta mucho más a tener prácticas que están orientadas al negocio, prácticas que están orientadas a resolver casos de uso muy específicos en la plataforma de Kubernetes. Y después los dominios son muy mapeables a varios frameworks de nube, donde vamos a velar por la arquitectura, la seguridad, la excelencia operativa, la confiabilidad. No me entraba en el slide, pero también sustentabilidad. Agregamos un dominio de GenAI para aquellos que estén corriendo cargas de inteligencia artificial directamente en entornos de Kubernetes. Entonces la idea es que cada uno de ustedes, cuando les cuente obviamente cómo pueden hacerse del modelo de madurez, puede ir navegando las distintas celdas diciendo las prácticas que se pueden implementar, cuáles son los indicadores afectados por cada uno de los dominios y de los niveles, y que puedan escoger entre soluciones open source como también comerciales. Y eso obviamente va a depender de muchos factores de cada una de las organizaciones. ¿Cómo se ve un nivel inicial? Como les digo, instalo un primer clúster, van a ver que tengo principalmente como buena práctica nodos distribuidos en múltiples zonas de disponibilidad. Nuestras aplicaciones coexisten en los distintos nodos del clúster. Tenemos un control plane que puede ser gestionado o no. Nosotros acá usamos el ejemplo de AWS. Y vemos que tenemos quizás namespace por cada una de las aplicaciones. Entonces, este es como el escenario inicial ideal que tenemos al momento de implementar el modelo de madurez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el modelo de madurez tenemos preguntas de soporte. Preguntas que nos indican a nosotros realmente si estamos en ese nivel en el cual. Y hoy la idea es regalarles alguna de esas preguntas, unas 15 más o menos, para que se entienda de qué va un poco el proceso del modelo de madurez. Por ejemplo, a nivel de arquitectura, en un nivel inicial fundacional, preguntaríamos si estamos utilizando infraestructura como código, algunas herramientas como puede ser Terraform, Pulumi, Crossplane, para gestionar los clústeres de manera consistente. O sea, si yo tengo que ir gestionando clústeres a medida que escalamos, bueno, si tengo esta práctica de arquitectura como definición. A nivel seguridad, podemos pensar en cuál es la unidad más atómica de seguridad de un clúster de Kubernetes, la imagen del contenedor. Vamos a escanear constantemente las imágenes de contenedores, tanto en tiempo de construcción como en tiempo de runtime, y saber si tenemos mínimamente esta práctica definida. Y en cuestiones de rendimiento, algo bien básico, y acá no me dejan mentir, no sé si les ha pasado de ver contenedores dentro de un pod de Kubernetes que tenga 8 GB de consumo, 4... Son casi como una máquina virtual corriendo en Kubernetes. Entonces, idealmente
pensar si tienen definidos prácticas de request, de límites de request, de memoria, CPU, para la mayoría de los deployments. También una cosa que nosotros volcamos en el modelo es cobertura. ¿Pueden tener la práctica de definir request, el límite de request? Sí, pero lo tienen para 1, para 2, para todos los deployments. Eso también es algo que vamos mapeando para entender realmente el grado de madurez de una organización. Y para que se entienda bien, es cuál es el retorno de la inversión que tengo si estoy en este nivel. La realidad es que es muy baja o poca. ¿Por qué? Porque estamos en etapa de aprendizaje, el equipo está definiendo esas buenas prácticas y entonces por cada dólar invertido en nuestros clústeres de Kubernetes es muy difícil que encontremos un retorno real de la inversión porque no hay eficiencia, generalmente sobredimensionamos los pods, sobredimensionamos los nodos, tenemos posibles fallas de seguridad porque no avanzamos en ese nivel y también se espera que haya un foco en la maduración del equipo, que el equipo empiece a adquirir más experiencia. ¿Cómo veríamos el nivel fundacional de este modelo de madurez? Ya estaríamos hablando de que tenemos distintos tipos de clúster para distintos ambientes, tenemos producción, tenemos desarrollo. Si se fijan, ya empezamos a hablar de un pipeline con seguridad, que esto también tiene que ver con el modelo de madurez. No es solamente el clúster, sino lo que llega al clúster. Tendríamos la práctica de despliegue continuo o de entrega continua a través de GitOps. Si alguien no sabe lo que es GitOps, es básicamente tomar como fuente de la verdad un repositorio de Git y a partir de ahí generar los despliegues. Hay una tecnología que se llama Argo CD, un proyecto, me imagino que muchos conocen, que puede estar leyendo esos cambios en el repo e impactando esos cambios. También ya tener manifiestos de nuestros deployments también en repositorios. Y si se fijan, también empezamos a tener ciertas prácticas de tenancy, donde podemos llegar a agrupar ciertos servicios, ciertos deployments en cada uno de nuestros namespaces, o utilizando alguna herramienta que efectivamente haga un multitenancy físico, acordonando nodos, o lógico, acordonando servicios en un espacio de nombres. Y también empezamos a tener prácticas de networking cross-cluster. Necesito que se comuniquen de alguna manera los despliegues o eventualmente distintos clústeres de producción entre sí. Entonces, así es como nosotros consideramos deberíamos tener un escenario fundacional en nuestros clústeres de Kubernetes. Y alguna de las preguntas que podemos hacer acá es, a nivel, por ejemplo, confiabilidad, es si tenemos implementadas algunas prácticas de liveness proof, readiness proof, o sea, entender cuándo nuestros servicios realmente están disponibles para entregar servicio y qué cantidad. Todo lo que tiene que ver con FinOps, optimización de costos, estamos utilizando alguna herramienta específica como OpenCost, KubeCost, CASE.ai, la que se imaginen, para analizar los costos dentro del clúster y eficientizarlos, ¿no? Entender cuánto me cuesta cada deployment, cada namespace, cada uno de los recursos que estoy ejecutando en mis clústeres de Kubernetes. Y también podemos preguntar a nivel excelencia operativa lo que decíamos, ¿no? ¿Estamos utilizando GitOps? Es una práctica muy eficiente para evitar problemas de asimetría entre entornos, manejar una única fuente de verdad dentro de nuestros repositorios Git, sincronizar el estado deseado de nuestras aplicaciones frente a lo que tenemos en runtime. Entonces, estas son algunas preguntas que nos ayudan mucho a entender si estamos en un nivel fundacional de este modelo que estamos presentando. Y acá obviamente el retorno ya empieza a ser más interesante, ¿no? O sea, tenemos entre un 15 y un 30% en estos niveles, donde por cada dólar invertido, estoy recuperando quizás una tercera parte, empezamos a hacer eficiencia positiva y creciente, quiere decir que empezamos a ser mucho más eficientes en cuanto al despliegue de nodos, de pods, con la parte de FinOps, entender cuánto estamos gastando. Después, reducción del time to market. Hablamos de GitOps, de despliegue continuo. Todo esto automatizado genera un software delivery consistente y obviamente cualquier equipo de desarrollo quisiera solamente ocuparse del código. Entonces se ocupan del código, lo suben a su repositorio de Git a través de un PR y esto ya sale para los clústeres de Kubernetes. Todo lo que tiene que ver con reducción de costos operativos, lo que decíamos, infraestructura elástica, mejoras de seguridad, evitando riesgos que también son dinero, entornos simétricos y funcionales. Y también otro punto cultural que notamos cuando alguien logra esta parte es la reducción de fricciones entre desarrolladores y DevOps, SRE o quien sea esté haciendo cargo de la plataforma. Entonces, realmente acá el retorno empieza a ser mucho más interesante. Y ni hablemos si implementamos algo de GenAI que hoy no les voy a contar.
¿Y qué esperamos también en este nivel fundacional? Empezar a construir distintos frameworks. Acá les estoy dando un ejemplo entre muchas cosas, muchas tecnologías, pero la idea es tener un set de herramientas de seguridad, por ejemplo, en contenedores, donde este es el modelo de cebolla de un contenedor, desde su parte física hasta los datos del usuario y la aplicación que ejecuta. Entonces, bueno, podemos empezar a decir, cuando tenemos un nivel fundacional, tenemos un control de seguridad de detección de amenazas, algunos servicios de un cloud provider, algún proyecto open source como Falco para detectar anomalías de seguridad en nuestros contenedores. Vamos a hacer el uso de un montón de herramientas de análisis de código estático para dependencias, para código fuente. También a nivel gobierno, ya no hablamos tanto de la carga de trabajo específicamente, sino a nivel clúster. Vamos a empezar